Hola, buen día a todas. Se decidió grabar esta charla ya que em, se sabe de algunas compañeras que no pudieron estar presentes en el taller, así que se decidió grabar esta charla de manera particular para que así tuvieran también la opción de tener esta información em, en cuanto a la estrategia de estimulación del lenguaje. Ya, voy a repetir un poco lo mismo que repetí en los tres talleres. ¿De dónde nace esto un poco? Desde la estrategia de desarrollo local inclusivo, que son los que tienen contacto con los jardines, se coordinó esta entrevista, o sea, perdón, este taller de estrategia de estimulación del lenguaje junto con los profesionales de quinto infantil. En este caso yo que soy fonoaudióloga, ¿ya? Cabe destacar que Kimchi Infantil y EDLI están coordinados por la Oficina de Discapacidad de Quillota. Así que para que tengan nociones de dónde nace todo esto. Para partir me presento, mi nombre es Romina Olivares Tapia, fonoaudióloga, llevo aproximadamente 2 años trabajando en el Kimchi Infantil. También les dejo mi correo electrónico, el personal, y el correo del Kimchi Infantil en caso de que tengan alguna duda o consulta directamente a esos correos o bien la pueden hacer mediante Tamara. Tamara Catalba, que es la que está a cargo de gestionar este taller. ¿Ya? Para partir, quise conversarles a ustedes un poco sobre esto, de la nomenclatura que actualmente se lleva a cabo, se trabaja de parte de los fonoaudiólogos. El hecho de que el concepto TEL ya no se está utilizando tanto como para diagnosticar, ¿ya? Tampoco esa subdivisión que existía en TEL expresivo o TEL mixto cuando había un componente comprensivo y expresivo, ¿ya? Se decidió que el concepto era muy amplio. Por lo tanto, ahora el diagnóstico que a lo mejor puede aparecer en los informes que quizás en algún momento tengan acceso de alguno de los chicos es trastorno del lenguaje, bien digo, o trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Es un concepto que abarca todo el espectro que tiene relación con el TEL, ya es el homólogo del TEL, ¿ya? Y este, en cambio, a diferencia del TEL, no tiene clasificación, ya es trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, para que estén al tanto también de qué es lo que hoy en el ámbito fonobiológico se está realizando y también se está diagnosticando, ¿ya? Esto es solo para que lo sepan. Lo otro, ya pasando más al tema de lo que es adquisición del lenguaje. El lenguaje se adquiere mediante dos instancias o situaciones o habilidades que el niño va a desarrollar, ¿ya? Que es la habilidad de imitar lo que un adulto hace. En el fondo de eso se basa la adquisición del lenguaje netamente de la imitación de un modelo lingüístico del adulto. Y la interacción que este niño genera con el entorno para poder así imitar, ¿ya? El niño imita, es capaz de interactuar más con el entorno, al interactuar más, va teniendo más habilidades, y así se va generando este círculo que con la repetición, repetición y más repetición es posible que el niño vaya adquiriendo palabras y repertorio vocabulario para poder expresarse de manera verbal, ¿ya? Ahora pasando un poco más a lo que es el desarrollo del lenguaje, quise poner esto porque para lograr identificar un desfase en el lenguaje, siempre es importante saber lo típico o lo que se suele dar a ciertas edades, ¿ya? Entonces, esto para que sepan, tenemos que el desarrollo del lenguaje, como todo en el niño, es una escalera, ¿ya? Donde el niño tiene que ir superando, aprendiendo ciertas habilidades para después lograr el desarrollo del lenguaje, expresarse verbalmente, comunicarse con el otro, ¿ya? Es igual que en todo su desarrollo, con otro tipo de habilidades, sea motor, por ejemplo, ¿ya? O sensorial, es como una escalera. Entonces quiero acá demarcar lo que es la etapa prelingüística, la etapa lingüística, que esto lo separa el año de edad, que es donde usualmente suele darse la primera palabra con significado.
¿A qué me refiero con significado? Es que, por ejemplo, si el niño dice mamá, el niño va a identificar a la mamá. Ya, en el fondo hay una relación entre lo que se dice y la identificación de ese concepto. Esa es la primera palabra. ¿Por qué lo recalco? Porque hay veces que yo he preguntado que, ¿a qué edad dijo la primera palabra? No, como a los 7, 8 meses por ahí, me dijo mamá, ¿ya? Entonces ahí yo igual les pregunto a los papás, pero le dijo mamá y la miró usted y la reconoció como mamá, la llama usted para pedirle algo directamente, mamá, te dice, o fue un balbuceo, que es lo que escuchó. El mamá, 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 mamá. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con ese hito importante del desarrollo del lenguaje. Si se fijan, eh, se da mucho el desarrollo o la aparición de esta primera palabra con la aparición de la marcha. ¿Ya? El niño ya a estar de posición bípedo, ve el entorno desde otra perspectiva, interactúa con los objetos y con el entorno desde otra perspectiva también. Es capaz de alcanzar cosas que estaban a lo mejor antes un poco más alto que él, que no tenía acceso, interactúa más con el entorno y al interactuar más, también va desarrollando este hito del desarrollo que es la aparición de la primera palabra. Ya lo digo porque es probable que a lo mejor un niño que tenga 1 año 3 meses y todavía no camina, es probable que tampoco diga o no diga aún ninguna palabra. Ya, es probable. Hay que también saber ver al niño como a un todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos este desfase en lo motor y va a haber o se va a ver influenciado la aparición de esta primera palabra. O bien puede que haya un tema sensorial en el niño y eso también afecte en el lenguaje. ¿Ya? Entonces, en el fondo, para que el niño tenga como estos hitos del desarrollo eh, como acordes a los tiempos, también es importante ver las otras esferas, ¿ya? De qué otras cosas influyen en esta aparición del lenguaje. ¿Ya? Entonces, tenemos la etapa prelingüística, que es todo lo que sucede antes de la primera palabra, y la etapa lingüística, que es donde el niño ya empieza a comunicarse y ve el lenguaje verbal como algo funcional para poder comunicarse con un adulto o otro niño. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por etapa. Ya, como yo les dije, es importante que conozcan un poco el desarrollo típico para saber cuándo hay un desfase. ¿Ya? Y la etapa prelingüística, estas habilidades que les voy a mencionar tienen directa relación con lo que viene después, que es la aparición de la primera palabra. ¿Ya? Porque en el fondo se requieren estas habilidades para desarrollar el lenguaje. ¿Ya? Tenemos que de los 0 a los 3 meses, el niño ya genera un contacto visual con el adulto. ¿Ya? Llama la atención la cara del adulto o bien presta atención al mundo auditivo y visual. Hay que tener acá igual consideración que desde los 0 a los 3 meses el hecho de la agudeza visual o la distancia que el niño logra identificar al adulto no es mucha, es como entre 15 y 20 centímetros. Entonces, igual importante ahí es la distancia a la que vamos a interactuar con el niño a esta edad, ¿ya? Y presta atención al mundo auditivo y visual, ¿ya? Entonces está recién conociendo e involucrándose con el entorno. Voy a mover la cámara porque tapo todo. Entonces, ¿qué podemos hacer para estimular esta etapa? Conversar a los niños de cerca, considerando que a los 15-20 centímetros es probable que nos reconozca la cara. Conversarlos de cerca, ¿ya? Fomentar el contacto visual, que nos mire a los ojos, abrirle los ojos para que nos mire. ¿Ya? Y también atención o presta atención al mundo auditivo y visual. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Presentarle objetos. Ya acá es súper importante el juguete o el objeto que le vamos a presentar al niño. Importante. Se dice que los niños aproximadamente desde los 3 meses es donde empiezan a reconocer los colores como con mayor precisión. Entonces, no le podemos presentar un juguete que sea un color muy pálido o que no sea tan llamativo para el niño. Entonces el juguete, hay que presentarle juguetes que sean con distintos sonidos, luces también si es posible y colores llamativos, colores fucsia, un azul fuerte, un
sean verde, que sean más limón, ya, pero no intentar evitar los colores pasteles o más tenues. Por ejemplo, estos móviles que a veces también se le colocan a los coches, si el móvil está muy lejos, el niño es probable que no lo vea, solo lo escuche, ¿ya? Y si los colores son más tenues, es probable que tampoco los vea, ¿ya? Entonces, acá importante es el objeto que uno quiere con el que el niño interactúa, ¿ya? De los 3 a los 6 meses, el niño ya es capaz de localizar desde dónde viene el sonido, desde qué parte del entorno viene el sonido, ¿ya? Mira hacia la fuente sonora, ¿ya? Y mira con mayor interés los rostros, ¿ya? Acá ya el niño empieza a poder visualizar en lo visual desde ya mayor distancia. Entonces, también le llama mucho más la atención expresiones faciales que a lo mejor podamos hacer con nuestra cara. ¿Ya? Entonces, al mirar hacia la fuente sonora, ¿cómo podemos incentivar también esto en caso de que hay un desfase? ¿Ya? Presentarle sonido de distintos lados. Entonces, yo puedo hacer sonar algo acá, el niño va a lateralizar su mirada. Yo puedo hacer sonar algo por acá y el niño va a lateralizar la mirada. ¿Ya? Presentarle distintos sonidos desde distintos ángulos, de distintas posiciones, pero acá lo importante es que si lo vamos a hacer sonar, es probable que el niño ya se demore en captar de dónde viene el sonido o la reacción, ¿ya? Entonces, darle su tiempo, su espacio. Si no, entonces le podemos colocar el juguete acá, hacerlo sonar y lo vamos moviendo para fomentar el que mire hacia la fuente sonora. ¿Ya? Lo colocamos acá al objeto y lo vamos moviendo para que el niño vaya lateralizando. ¿Ya? Y al mirar con mayor interés los rostros, es acá donde también podemos ir jugando con expresiones faciales, exagerar gestos, ¿ya? Exagerar gestos. Acá también aparece la sonrisa social, que es donde los niños, uno le hace un gesto, una cara chistosa, y ellos lo disfrutan y se ríen mucho, ¿ya? Aparece como esa carcajada un poco descontrolada cuando hacemos algún sonido, algo que le llame la atención, ¿ya? Entre los 6 y los 9 meses se genera este intercambio de sonidos con el adulto que es muy similar a una conversación. El nombre técnico, protoconversación, para que igual lo tengan ahí como presente. Y ya la protoconversación, que es como una conversación inmadura. Entonces el niño con su balbuceo va a hacer unas vocalizaciones y va a generar una pausa en donde el adulto va a poderle responder. Entonces el niño hace da, da. Entonces el adulto en ese instante es capaz de responderle, entonces dice, muy bien, ¿y qué pasó después? Entonces se genera como esa instancia donde el niño con su balbuceo, con su jerga, va comunicando algo que no tiene significado, pero se genera como esa instancia de respeto de turno, un poco inmadura, ¿ya? Pero que en el fondo tiene la misma estructura de una situación comunicativa. El niño conversa, el adulto le responde. El niño conversa y el adulto le responde. ¿Ya? Entonces, en cuanto a esa habilidad, y súper importante, responder a esas verbalizaciones que el niño realiza. ¿Ya? Ojalá el niño tenga como esa retroalimentación auditiva en que el niño habla y ojalá tener a alguien que le responda a esa verbalización para que vaya comprendiendo mejor cómo se genera esa dinámica. Y está la habilidad de la permanencia del objeto, que en el fondo es la habilidad en donde el niño ya se da cuenta de que cuando algo desaparece de su campo visual, no es porque ya no siga existiendo, sino que sigue existiendo pero fuera de su campo visual. Entonces, por ejemplo, tengo este caballo, entonces este caballo desaparece de su campo visual, pero en el fondo sigue existiendo. Y entonces el niño va entendiendo esa relación. Pasa mucho que cuando, por ejemplo, las mamás desaparecen o se van de la pieza, los niños lloran desconsolados porque en el fondo piensan que la mamá ya no va a volver, ya, pero en el fondo ahí es acá donde empiezan a entender y comprender que la mamá sigue existiendo, pero no sé, está en otra habitación de la casa, ya, entonces eso en cuanto a la permanencia del objeto, ya. Entonces acá es importante también esconderle cosas, jugar a esconderle cosas. Por ejemplo, acá está, acá no está. Hacer desaparecer cosas frente a su ojo. Acá está el auto, acá no está. Se fue, no está. ¿Ya? Era esa instancia, o a veces también en los jardines suele haber también esos autos que son aflicción. Entonces, hacer que el auto ande poco a poco vaya desapareciendo o se vaya
colocando en una caja, o metiendo una caja, entonces así el niño toma la caja y se va a dar cuenta que el auto sigue ahí, en el fondo no ha desaparecido, sino que solamente no estaba dentro de su campo visual, ¿ya? Eso en cuanto a la permanencia del objeto. Y lo último, de los 9 a los 12 meses, considerando que a los 12 meses o al año eh, aparece la primera palabra, acá también surgen habilidades súper importantes para identificar ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, la atención conjunta. La atención conjunta es habilidad en donde tenemos un foco compartido de interés con el niño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, "¡Ah, mira el auto, o sea, mira, mira el avión en el cielo", ¿ya? Y lo apunto, es probable que esa otra persona, con su mirada, siga hacia donde yo le estoy indicando con sus ojos y mire el mismo avión que yo le estoy indicando. Entonces ahí si se fijan, se genera una especie de triangularización, ¿ya? Un triángulo en donde está la persona que indica, la persona que es receptor y el objeto en común, ¿ya? Entonces ahí, en ese foco, en ese fundamento, se genera la atención conjunta o atención compartida, ¿ya? Porque es importante identificar esta habilidad y que aparezca dentro de la primera infancia, porque puede ser un indicador de autismo, ¿ya? Eso de que tú, no sé, en alguna oportunidad le apuntes algo a un niño y él no tenga esa respuesta inmediata o a lo mejor un poco desfasada, pero no tenga a lo mejor esa intención de mirar hacia donde tú le estás indicando, puede ser un indicador de autismo, ¿ya? Y la imitación, ¿ya? La imitación, justamente a esta edad los niños también, bueno, antes de hecho, desde mucho antes, ya empiezan a imitar todo, ¿ya? Y como bien dijimos, la imitación es una de las habilidades principales para que se genere el lenguaje verbal, ¿ya? La imitación también está ausente o dificultada en niños con autismo, ¿ya? Entonces, un niño que no imita, igual tener ojo ahí en ese niño, porque también podía darnos indicador de algo, ¿ya? Por ejemplo, el contacto visual a veces, si vemos que un niño a los 6 meses a lo mejor no nos mira tanto, también tener como ojo ahí con eso, ¿ya? Aunque también se puede dar por una falta de estimulación, pero nunca hay que descartar nada. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la atención conjunta, indicarle cosas a los niños con el dedo, súper importante el gesto, ¿ya? Mira ya, mira que veo, no sé, si pasa un perrito, ¡ah, mira el perro! Entonces el niño va a llevar su mirada hacia donde tú le estás indicando, ¿ya? Y la imitación, jugar a imitarlo a él o a ella, ya al niño en este caso en el jardín, incentivarlo a imitar. También hay juegos que incentivan harto la imitación, como el Simón dice, ya, Simón dice, arriba las manos y tocarse la nariz. Arriba las manos y tocarse la nariz. Entonces ahí tú estás realizando un gesto que estás incentivando que el niño te lo imite y además también ahí, si lo vemos desde una perspectiva un poco más terapéutica, también estamos fomentando la comprensión de órdenes, ¿ya? Porque en el fondo le está dando dos órdenes y le está dando el modelo, ¿ya? Entonces, eso con lo que es habilidades prelingüísticas. Y ahora, supuestamente, lo típico y lo que se espera que desde los 12 meses aparece la primera palabra y pasamos a la etapa lingüística, ¿ya? La etapa lingüística, entonces, como fue en la etapa prelingüística, tenemos que aprender o identificar y definir qué hitos son importantes dentro de este periodo para poder identificar un desfase. ¿Ya? Entonces, esto no es muy complejo. Se espera que al año, dentro del año, el niño diga su primera palabra. Ya, obviamente nunca vamos a esperar hasta los 2 años que diga la primera palabra, ya, sino que al año, 2 meses, más o menos, aparece la primera palabra, ¿ya? También aparece el seguimiento de instrucciones simples, dame auto, dame la cuchara, ¿ya? Órdenes de solamente una instrucción, ¿ya? Y ya aproximándose a los 2 años, como dentro del año aparece la primera palabra, esa primera palabra después pasa a dos, tres, y va aumentando su vocabulario, pero principalmente se comunica con palabras aisladas. Pero ya cerca de los 2 años, su vocabulario rodea las 50 palabras aproximadamente, ¿ya? Ya pasando a los 2 años, el niño habla con frases de 2 palabras,
mamá leche, dame pan, más galletas, ¿ya? Obviamente no tan bien articuladas, sino más bien son aproximaciones a palabras, pero que igual se logran descifrar o entender, ¿ya? Al comunicarse con dos palabras, sucede un poco lo que se llama habla telegráfica, que hay ausencia de conectores, ¿ya? Pero eso es lo normal o lo esperable para un niño de esa edad, ¿ya? Porque, por ejemplo, el niño dice mamá eche o amá eche o por mamá leche. Y eso es una frase completa que dice mamá, dame la leche, ¿ya? Pero en este periodo surge, como dije, ese habla o ese lenguaje sin conectores, ¿ya? Pero es totalmente dentro de lo típico, ¿ya? Instrucciones de dos elementos. No sé, Felipe, dame la taza y lleva la cuchara a la cocina. Dame la taza y lleva la cuchara a la cocina. Ya es capaz de seguir esas dos instrucciones dentro del mismo enunciado, ¿ya? Y entrando a los 2 años surge lo que es la explosión del lenguaje, ¿ya? Si se fijan, acá también hay un aumento de vocabulario. Pasamos de 50 palabras a 500 palabras el niño usa usualmente, ¿ya? Entrando a los 3 años, el niño ya es capaz de armar frases de 3 palabras o más, ¿ya? Acá el niño ya empieza a agregar artículos a sus frases, en la articulación de las frases que realiza. Son 3 palabras o más, también mejora la conjugación de los verbos en cuanto a los tiempos verbales, ¿ya? Y las instrucciones pueden ser de 3 elementos o más. Dame la taza, deja la cuchara en la cocina y tráeme un vaso. Son 3 instrucciones. Y ya entrando a los 4 o 5 años, el lenguaje ya es muy similar al de un adulto, ¿ya? Igual destacar que, por ejemplo, lo último, en cuanto al lenguaje que quizás podríamos esperar de un niño, puede ser entre los 6 y 7 años que la articulación de la R, ¿ya? Ya después, obviamente, en el transcurso de la vida se pueden ir desarrollando más habilidades como la narración, comprensión de texto, habilidades un poco más complejas, ¿ya? Entonces, teniendo la base de lo típico que se puede esperar a ciertas edades, viene las estrategias de estimulación. Estas son más genéricas y se pueden utilizar desde que el niño empieza ya a decir su primera palabra, ¿ya? Se, se, se dice, o en verdad es lo que se hace, es que ya antes de la primera palabra se trabajan habilidades más prelingüísticas, porque en el fondo es como la base que necesitamos para poder empezar a articular o a trabajar con palabras y esperando que la aparición de la primera palabra, ya se puede empezar con estrategias de estimulación, ¿ya? Aunque, por ejemplo, la autoconversación igual se puede hacer desde antes, desde más pequeñito, ¿ya? Eh, bueno, y ya desde la primera palabra se puede utilizar estrategias como el modelado de la expansión, que la vamos a ir explicando ahora. La autoconversación no es más que nada que irle conversando al niño sobre las cosas que tú, él o tú estás haciendo con él, ¿ya? En el momento, in situ. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos más como en el contexto educativo, que es a lo que a ustedes les compete, llegó la hora del cambio de pañal, ¿ya? Entonces ustedes van a llamar al niño, le van a decir, Felipe, vamos a cambiarnos el pañal, dame la mano. El niño le da la mano, ya, vamos adentro, ¿ya? Ahora siéntate, nos vamos a sentar, te vamos a sacar un zapato, y le sacan el zapato, otro zapato, y el otro zapato se va a sacar. Ahora te vamos a bajar el pantalón porque te vamos a cambiar el pañal, digamos en el pañal. De eso se trata la autoconversación, ¿ya? Del hecho de irle narrando y conversando lo que se está haciendo en el momento, ya tanto tú, él o lo que tú haces con él. Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo, no sé, la leche al niño o fuiste a buscar algo y llegó el niño al lado tuyo. Entonces, ¡ah! Mira, Felipe, estoy sacando los lápices de colores. Mira, ¿qué colores hay acá? Mira, voy a sacar el color rojo. ¿Quieres el rojo? Toma, yo te paso el rojo. Entonces ahí se genera como una dinámica de autoconversación. ¿Ya? En el fondo, irle narrando y contando todo lo que se va realizando. Por otro lado, tenemos el habla paralela, que sigue un poco la línea también de la autoconversación, pero acá es donde se puede ir
anticipando ciertas conductas que quizá el niño podría tener. Por ejemplo, estamos en la instancia de almuerzo, ¿ya? Y el niño se paró de la silla, terminó de comer y se paró de la silla, ¿ya? Entonces ahí uno puede hacer la estrategia de autoconversación. ¡Ah! Felipe, muy bien, terminaste de comer y te paraste de la silla, ¿ya? Y como en el habla paralela se predicen acciones futuras, ahí uno puede decirle, ¿vas a ir a dejar la bandeja al, no sé, a la cocina? Entonces ahí a lo mejor uno puede ir guiando o modelando de forma sutil ciertas acciones que el niño puede realizar, ¿ya? Porque en el fondo el niño solamente se había parado. Yo creo que no había pensado en ir a dejar la bandeja en la cocina, ¿ya? Eso se trata un poco del habla paralela. Ahora, lo que es el modelado tiene relación un poco en cómo nosotros vamos a modelar las palabras que el niño dice o aproximaciones a palabras que el niño dice. Entonces, por ejemplo, si el niño dice el ato, el auto, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que hacer es modelar esa expresión, ¿ya? Nunca se usa el uso del no, decir, no, así no se dice, no, jamás. Lo que se hace es modelar justamente lo que el niño dijo. Entonces, si el niño dijo el ato, es ¡ah! El auto, mira el auto, qué lindo está el auto, ¿ya? Entonces, eso es modelar la frase que el niño dijo. Si el niño dijo, ¡ah! Tía, paposa, paposa, así como por mariposa, tía, mire la mariposa. La mariposa, ¿y dónde está la mariposa? Ah, mira, ahí vi la mariposa. Y si se fijan, estoy modelando esa aproximación a palabra que dijo el niño. Y además del modelado, también podemos expandir esa información. Entonces, el niño dijo el ato, uno puede decir, ¡ah! El auto modela el auto rojo y expande información, le agrega más información a lo que el niño dijo. No, el auto rojo, qué lindo el auto rojo, mira, es pequeño, es chiquitito. Y entonces ahí también estoy agregando información a lo que el niño dijo. Y también el juego de roles, si es que a lo mejor dentro de instancias más educativas se pudiese implementar más, importante para el hecho del juego, el juego de turnos, de seguir respeto de turnos, normas sociales. Acá se requiere mucha imaginación y es acá donde también se pueden utilizar todas las estrategias que se ha conversado anteriormente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño jugando a que es veterinario, jugando a que es doctor, jugando a que es, no sé, panadero, bombero, entonces se puede generar esta instancia en donde a lo mejor el niño dijo, tía, soy bombero, o soy, por tía, soy bombero, ya, o tía, soy doctor, por doctor, ya. Entonces ahí uno también puede ir utilizando estas estrategias como por ejemplo, ah, eres doctor, el doctor, mira. Entonces ahí uno, doctor, uno modela, ¿ya? Wow, ¿y ahora qué va a hacer el doctor? Ah, mira, el doctor está buscando en su maletín algún remedio. Ahí se genera la autoconversación, ¿ya? Ah, mira, sacaste, no sé, sacaste la pastilla. Y el niño dijo, "Ah, pastilla, ya, así la pastilla blanca". Entonces ahí uno también genera expansión de información, ¿ya? Entonces en el juego de roles se puede generar se puede aplicar más bien todas estas estrategias de estimulación. En cuanto también, eso es como con la estrategia de estimulación. También es importante la manera en cómo nosotros interactuamos con el niño durante las distintas instancias, sea de rutina, de juego, de cuidado, ¿ya? La entonación que utilizamos, importante cuando nosotros corregimos, o sea, más bien modelamos las palabras, también importante la entonación que nosotros utilizamos, porque, por ejemplo, si el niño dijo, tía, el auto, y el auto. Ya no hay mucha como intención y tampoco es probable que el niño no nos tome tanta atención. ¿Ya? Es distinto decirle, "Ah, sí, el auto. ¿Ya? "Ah, sí, el auto, mira qué bonito el auto, es rojo, es el auto rojo". Y entonces ahí hay otra disposición también de la persona que modela estas palabras. ¿Ya? O también durante el juego, el momento de proponerle un juego, también es importante la entonación en que nosotros le presentemos una actividad al niño, ¿ya?
o la prosodia o la entonación ojalá nunca sea muy plana, sino que sea más llamativa para también tener su atención. Bueno, yo creo que eso también ustedes lo saben, el hecho de ponerse a la altura del niño al momento de interactuar con él, ¿ya? Porque en el fondo, como necesitamos entregarle modelos articulatorios correctos, obviamente el niño tiene que vernos cómo nosotros articulamos las palabras. Entonces, ponernos a la altura de él, modular lento, ya pausado, no excesivamente pausado, pero sí de una manera en que se alcancen a distinguir los rasgos articulatorios para que el niño pueda ir descifrando de qué manera él tiene que ir moviendo su boca o sus órganos fonoarticulatorios para lograr hacer ciertos sonidos, ¿ya? El juego, incorporarle hartos sonidos y emociones. Por ejemplo, no es lo mismo decir, mira, no sé, los animales están jugando, oh, sí, qué divertido, ya, sino que incorporarle sonidos, por ejemplo, con los animales, a los niños les gusta mucho utilizar sonidos. De hecho, a veces los niños dicen más sonidos en primera instancia que las mismas palabras. Entonces, por ejemplo, oh, mira el caballo, va cabalgando y aparece la vaca. O en distintas instancias, por ejemplo, si están jugando juego simbólico, están jugando a que están cocinando, entonces, por ejemplo, ya vamos a, no sé, vamos a cortar, lo vamos a echar a la olla, pero mira, hay que echarle más agua a esa olla. Entonces, se le echa más agua a la olla y hay que revolver, vamos a revolver, ¿ya? Entonces, ahí es importante hacer uso de distintos sonidos para también fomentar la imitación. ¿Ya? A los niños les llama bastante la atención. El refuerzo positivo en los acercamientos a palabras, ¿ya? Entonces, lo mismo, el mismo ejemplo de antes. El niño dijo, ¡oh, la mariposa! Siempre recalcar, muy bien, la mariposa, ¿dónde está la mariposa? ¿Ya? El refuerzo positivo es sumamente importante, sobre todo en esos niños en que tienden a tener más problemas expresivos que comprensivos, ¿ya? Porque a veces el niño que tiene problemas comprensivos y expresivos no se dan tanto cuenta. Igual es importante utilizarlo con ellos, ¿ya? Pero a veces los niños que tienen problemas más expresivos, más de hablar que de comprender, eh, suelen a veces darse cuenta de sus dificultades de lenguaje. ¿Ya? Entonces ahí el refuerzo positivo es súper importante cuando hay un acercamiento a alguna palabra. Los gestos al momento de entregar alguna instrucción, importante por el hecho de que a veces eh, el lenguaje comprensivo nunca va a estar más por debajo que el expresivo. ¿Ya? El niño siempre va a tender a comprender más de lo que habla o lo que dice. ¿Ya? Entonces, los gestos ayudan un montón a aumentar la comprensión de ese mensaje. ¿Ya? Entonces, en caso de que los niños tengan que pasar de una sala a otra, no sé, se terminó el recreo y tienen que entrar a la sala. Niños, se terminó el recreo, vamos a ir al baño, a lavarnos las manos y después vamos a ir a la sala. ¿Ya? Entonces ahí si se fijan, terminó. Entonces este gesto da a entender de que algo se acabó, que es el recreo. Vamos a ir al baño, ya se apunta al baño y en el baño vamos a lavarnos las manos. Entonces estamos con el gesto dando a entender que tenemos que ir a hacer la acción de lavarse las manos en el baño y después vamos a pasar a la sala, ¿ya? El uso de gestos aumenta mucho la comprensión del mensaje, ¿ya? Sobre todo para chicos que tienen problemas más comprensivos. Suele pasar también que a veces el niño que tiene problemas para comprender suele pasar por un niño a veces un poco problemático, que no sigue reglas, que ha llevado su idea, pero en el fondo eh, no, a veces no es tanto eso, ya igual hay ciertos factores emocionales que quizá influyan o en la personalidad del mismo niño, pero también hay situaciones en que los niños derechamente no entienden. Si ustedes les dicen, se terminó el recreo, vayan al baño y vayan a la sala, es probable que a lo mejor el niño no haya entendido lo último, es a la sala, entonces se saltó todo el paso previo para llegar a la sala. Entonces, con los gestos aumentamos la comprensión de ese mensaje, ¿ya? Realizar preguntas, ya preguntas, pero siempre enfocado en cosas que el niño sabe, que maneja, que conoce.
ya, preguntarle, hacerle preguntas cerradas, que tenga que responder sí o no, también para darle mayor participación dentro de instancias comunicativas. Y el hecho de hacerle preguntas y que ellos sepan también aumenta mucho su autoestima. Y de esa forma también modelamos o incentivamos que ellos en algún momento también nos hagan preguntas a nosotros. Entonces, por ejemplo, llegó el momento de la leche y obviamente el niño quiere su leche. Entonces, "Ah, ¿quieres leche? ¿Quieres leche? Sí, toma tu leche, muy bien, la leche. ¿Vieron? Entonces ahí también se genera el refuerzo positivo. El niño me responde, ah, muy bien, toma tu leche y se le entrega lo que solicita. O, por ejemplo, por preguntarle por cosas que a lo mejor ellos ya conocen. Entonces, ah, mira, Felipe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es el caballo, muy bien. Pero el niño no va a decir caballo, es probable, pero va a decir, ah, el ayo, el ayo. Ah, sí, muy bien, es el caballo. ¿Ya? El hecho también de agregarle o incorporar preguntas eh, mejora también a lo mejor, podemos ir perfeccionando ciertas palabras que a lo mejor no dice tan bien. Podemos ir fomentando participación dentro de instancias comunicativas, etc. ¿Ya? El hecho de fomentar el respeto de turnos, en algunos niños el tema del respeto de turnos es un problema porque no entienden mucho cómo se generan estas dinámicas de respeto dentro del juego. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a lo mejor están en una dinámica en el patio y tienen que tirarse la pelota, ¿ya? Que es como lo más típico. De marcar bien el tema de los turnos. Con gestos también, por ejemplo, ya, es el turno ya, ¿de quién es el turno? Es el turno de Felipe, ya, muy bien, arriba las manos, ya, es tu turno, ya, tira la pelota. Ahora es el turno de, no sé, Francisca, ya, Francisca, es tu turno. ¿De quién es el turno? De la Francisca, arriba las manos, mi turno, muy bien. Ahora tiene que tirar la pelota a otro compañero, entonces ahí se genera una dinámica de respeto de turnos bien guiada, donde se utiliza también el uso de gestos, del lenguaje corporal no verbal, para aumentar la comprensión en esta dinámica en que primero tú, luego él, después yo. Primero tú, después él, luego yo. ¿Ya? De marcar bien el lenguaje corporal y no verbal que se utiliza en esas dinámicas para que el niño vaya comprendiendo. ¿Ya? El uso de cuentos. Yo sé que en los jardines infantiles también hay harto material en cuanto a cuentos. Fomenta mucho lo que es la imaginación, el hecho de leer cuentos. En los cuentos, si a un niño le gustan los libros, aprovechen esa instancia donde a lo mejor el niño apunta cosas, va reconociendo cosas, ustedes la apuntan, mejora la atención conjunta al apuntar las cosas que observa. Eh, entonces se generan esas instancias que a lo mejor puede identificar, el niño pueda nominar, le podemos contar un cuento y a lo mejor después, ya, ahora cuéntamelo tú, ¿ya? Entonces ahí también incentivamos a que el niño vaya narrando, identificando, diciendo más palabras, aumentar vocabulario, etc. ¿Ya? Y incentivar el uso de canciones que requieran movimiento. Yo sé que las educadoras y las asistentes de la educación eh, manejan hartas canciones, ¿ya? Pero por ejemplo acá es importante también hacer participar a los niños de algunas canciones para incentivar y motivarlos a que también vayan verbalizando. A veces hay niños que tienen menos intención comunicativa que otros, ¿ya? Entonces ahí a lo mejor generar silencio dentro de esas canciones para que el niño vaya completando la palabra de la canción. Por ejemplo, tenemos la típica canción de las manitos, ya, las manitos, ¿dónde? Genero un silencio y miro al niño para ver si él es capaz de completar eh, esa palabra que yo dejé en pausa o en blanco, ¿ya? También las canciones que requieren movimiento fomentan el tema de la imitación en cuanto, por ejemplo, gesto un poco más específico. Por ejemplo, las manitos requieren que los niños hagan esto, fomentar la imitación, ¿ya? Eso en cuanto a las interacciones o apreciaciones que hay que tener o algunas actividades sugeridas para poder trabajar con los niños. ¿Y por qué es importante que las educadoras, las asistentes de educación o todo el equipo en general estén conscientes sobre la importancia de la estimulación? Principalmente porque
El trastorno del lenguaje no es una condición que sea de fácil tratamiento. A veces la intervención, en casos más severos, la evolución es súper lenta, ¿ya? También considerando de que si yo a cierta edad no sé decodificar un sonido en mi mente, no sé cómo hacerlo, cómo articularlo, no lo identifico, nada, pues entonces para aprender el proceso de lectoescritura, va a ser un tremendo desafío, porque son conceptos o cosas que el niño no maneja. Ya esa decodificación mental no la tiene bien incorporada, entonces el proceso de lectura y escritura, aprenderlo va a ser muy complejo. Ya si hay dificultad en la lectoescritura, obviamente va a haber dificultad en todo lo que conlleva, que es todo lo académico. ¿Ya? Usualmente el tema del trastorno del lenguaje es algo que en casos más complejos acompaña por siempre a la persona que lo padece, porque en el fondo es como una cadena de cosas, ¿ya? Si yo no hablo bien, no voy a decodificar mentalmente las letras, las palabras, voy a fallar en la lectoescritura, voy a fallar en lo que es académico, en lo académico. Si fallo en lo académico, me va a costar más aprender, obviamente, ¿ya? Y si me cuesta aprender, entonces todo lo que viene después, universidad, habilidades sociales, etcétera, igual va a haber dificultad, ¿ya? El hecho también de aprender cosas nuevas, ¿ya? Los niños con trastorno del lenguaje también suelen sufrir de baja autoestima, inseguridad, alto grado de frustración, ¿ya? Son niños que emocionalmente les cuesta mucho manejar sus emociones, se frustran con mucha facilidad porque en el fondo se dan cuenta también que no hablan igual que sus compañeros, ¿ya? Un niño de 5 años con un trastorno del lenguaje es evidente el desfase y los niños que tienen un componente a veces más expresivo que comprensivo suelen darse cuenta y de esa dificultad o suelen compararse. Ya también hay veces hay niños que suelen reírse de ellos, el tema del bullying también en los colegios. Entonces es un trastorno que puede tener alto componente emocional. ¿Ya? Y ojalá nunca dejar pasar un desfase, ya de todo lo que conversamos, ojalá nunca dejar pasar un desfase de más de 3 meses, ya para consultar con profesional. Importantísimo el hecho de derivar la derivación oportuna para que esto no siga avanzando. ¿Ya? Yo sé y entiendo que es importante la cooperación de los padres, pero también hay que ver el contexto educativo como una oportunidad para estimular el lenguaje, ¿ya? Y yo sé que en este contexto es un poco más complejo, pero siempre pensando en un futuro en que los niños retomen su escolaridad de manera presencial. Quiero comentar algunas preguntas que nos fueron fueron consultando durante los distintos talleres. Ya, por ejemplo, una de las cosas que consultaron es en cuanto a qué pasa cuando, no sé, el niño tiene un retroceso más a nivel comportamental. Entonces ahí importante y tener ojo que los retrocesos nunca van solo con cambios de conducta, también van con una dificultad en otro tipo de habilidades. Por ejemplo, mi hijo, no sé, decía tantas palabras, miraba a los ojos, se reía, interactuaba, y de un día a otro se frustra con más facilidad, dejó de decir las mismas palabras que antes, no me mira a los ojos, lo llamo por su nombre y no me responde. ¿Ya? Entonces siempre tener ojo ahí con ese tipo de desfases, ¿ya? Em, Siempre tiene que ir ese desfase acompañado de otras cosas para derivar al neurólogo para poder, tener observación de autismo o diagnosticar. También me preguntaron por el tema de los inmigrantes haitianos. Como clínica infantil, ahí igual di la aclaración de que no hemos tenido la oportunidad de trabajar con inmigrantes, ya haitianos sobre todo, solo venezolanos, ya, pero ahí igual siempre está la consideración de que eh, importante que en el contexto actual en el que estamos, obviamente los niños van a pasar más con sus padres. Si sus padres se manejan el español, es un poco más complejo que los niños
aprendan el español como segundo idioma, ¿ya? Entonces, siempre, por ejemplo, es importante que en caso de que este pequeño haitiano o pequeñita haitiana retome su educación de manera presencial, ser bastante concreto en cuanto a las cosas que uno le presenta, si tú quieres hablar del caballo, mostrarle el caballo, ya articulación lenta, pausada, ya ahí igual hay otros factores que quizás no nos acompañan mucho en este contexto, pero igual se puede hacer algo de manera presencial, ¿ya? Solamente que no se va a ver reforzado en el hogar, ¿ya? Es probable que a lo mejor el, el aprender el segundo idioma sea un poco más difícil, ¿ya? Pero ahí a lo mejor también se puede educar a los padres sobre algunas palabras para estimular, ¿ya? También comentaron o la inquietud de que a veces hasta a las mismas educadoras, perdón, le costaba entregar ciertas instrucciones a los padres. Entonces ahí igual considerar que la oficina, no la oficina de discapacidad, sino que la unidad de inclusión, cuenta con un profesional que maneja el criollo, ¿ya? Así que cualquier cosa mediante Tamara se puede hacer ese contacto en caso de que los profesionales quieran entregar alguna información de manera más clara a estos padres de nacionalidad haitiana, ¿ya? Otras cosas que preguntaron es en cuanto a la estimulación orofacial, en cuanto a lo que se llama praxias no verbales, el hecho de sacar la lengua, soplar, tirar besitos, ese tipo de cosas. También se conversó, fue una pregunta que muchas no conocían en la actualidad, que actualmente eso, lo que es fonoaudiológico, ya no se está utilizando, así que yo creo que vale la pena mencionarlo ahora. Hace como, yo creo que 5 años, quizá un poco más, ese tipo de praxia no verbal o movimientos no verbales, sacar la lengua, moverlas, inflar las mejillas, tirar besitos, ese tipo de cosas ya no se está utilizando dentro de la terapia fonoaudiológica porque se ha descubierto que la única manera de mejorar el lenguaje o la articulación de ciertas palabras es articulando, ¿ya? Solamente con la función de hablar es como se puede mejorar el habla misma, ¿ya? Entonces ya no se está utilizando. Yo igual le conversé a las chicas de un grupo que en lo personal yo tampoco las utilizo solo en casos muy particulares en que yo siento que el niño tiene muy poca conciencia de su lengua. Yo le pido sobre lengua. El niño no tiene mucha conciencia de su lengua. Solo en casos así yo utilizo ese tipo de movimientos, pero actualmente está obsoleto. Todos los profesionales fonoaudiólogos no se utilizan. Solo a lo mejor los que son un poco de generaciones más antiguas, puede que a lo mejor aún lo sigan incorporando, ¿ya? Pero yo en lo personal no lo utilizo. Ya, como dije, solo ciertas cosas que a mí me han funcionado, pero que la literatura dice que no sirve. Entonces ahí hay como un tema que igual se me hizo importante quizás mencionar. Y eso fueron como las consultas que surgieron. Si me va alguna, mil perdón, perdón. Lo otro que también se conversó y que a lo mejor, y que siento que es importante también mencionar, el hecho de los controles del niño sano. Ya, importante que los padres vayan a los controles del niño sano, eh, porque en el fondo es ahí donde se puede detectar un desfase y un posible retraso, rezago, riesgo en el desarrollo. Ya, Em, porque es donde ahí, por ejemplo, ya el niño me dice, me tira que está en riesgo, ya, está en retraso. Hago las derivaciones correspondientes, hay una observación de autismo y ahí de manera interna es donde se deriva neurólogo. Ya a veces al saltarse esos controles es más complejo generar ese lazo entre la usuaria o el usuario o la neuróloga, ya un poco más complejo. Entonces, ojalá que los controles del niño sano, ojalá estuvieran todo el día. Es sumamente importante para poder pesquisar de manera temprana. Y
Algo que se me iba en cuanto al tema, la otra consulta que me hicieron y que yo encuentro que igual es importante mencionar, el hecho de los niños que se frustran rápido. Ya, con los niños que se frustran rápido, yo siempre sugiero trabajar el área emocional, en la identificación de emociones, expresión de emociones y qué situaciones a mí me producen ciertas emociones. Ya el niño al incorporar eso y tener mayor manejo o saber identificar qué es lo que le pasa, para él va a ser mejor poder trabajar esa emoción, ya sin tantas conductas disruptivas, por ejemplo, que llore, que pegue cosas, que patalee, ya. Entonces es súper importante desde muy chiquitito incorporar la identificación, expresión y que vaya identificando distintas emociones en distintas instancias. Ya, por ejemplo, si un niño se frustra porque no puede hacer algo, entonces ahí también es importante destacar: pucha, Felipe, estás enojado, ya estás enojado, yo te entiendo, pero mira, te voy a ayudar, ya, ¿qué es lo que no puedes hacer? Yo te voy a ayudar, después se te va a hacer más fácil. Y entonces, empatizar con el niño, identificar la emoción in situ, estás enojado, pero yo te voy a ayudar, ya, eh, intentar saber, ya, pero no te pongas así, porque en el fondo le estamos negando expresar una emoción que en el fondo la está sintiendo y puede que tampoco la entienda y no sepa manejar. Entonces, eso como aclaración, eso es lo que les quería compartir en este taller. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, intenté ser lo más clara posible. Cualquier duda, consulta, está ahí al principio mi correo electrónico, el correo del 15, o si no, mediante Tamara. Tamara es la que tiene directo contacto con todas las que están, las directoras de los jardines, pero me pueden hacer llegar sus dudas, ya, no hay ningún problema. Eso, que tengan buena semana, que estén muy bien y cuídense mucho. Espero en otra oportunidad eh, poder verlas. Y cualquier consulta, reitero, estoy con toda la disposición del mundo. Que tengan buen día.